cómo el Espíritu Santo te invita a perdonar y liberarte del dolor. El rencor es una carga invisible que muchos llevan sin darse cuenta. Es un peso que roba la paz, desgasta el alma y mantiene la herida abierta, impidiendo que el corazón sane por completo. Quien se aferra al resentimiento no solo recuerda el dolor, sino que lo revive una y otra vez. Creemos que al no perdonar castigamos a quien nos hirió, pero en realidad somos nosotros quienes seguimos atrapados en el daño que nos hicieron. El perdón no es olvidar ni justificar. No significa que lo que sucedió estuvo bien, ni que el daño no fue real. Es una decisión que rompe las cadenas del pasado y nos permite avanzar sin que el dolor nos controle. Pero, ¿cómo perdonar cuando la herida aún duele? ¿Cómo soltar algo que marcó nuestra vida de una forma tan profunda? El Espíritu Santo es el único que puede guiarnos en este proceso. No se trata de hacerlo con nuestras propias fuerzas, porque humanamente hay heridas que parecen imposibles de sanar. Se trata de permitir que Dios haga en nosotros lo que no podemos hacer solos. Solo Él tiene el poder de transformar el rencor en paz, la herida en restauración y el dolor en un testimonio de su gloria. Si alguna vez has intentado perdonar y no has podido, si sientes que el pasado sigue pesando sobre ti, si hay un nombre que al recordarlo te llena de amargura, este mensaje es para ti. Hoy el Espíritu Santo te invita a caminar en libertad, a soltar lo que te ata y a permitir que su paz llene cada espacio donde antes hubo dolor. El primer paso para sanar es reconocer la verdadera naturaleza del rencor, entender cómo nos atrapa y descubrir la manera en que el enemigo lo usa para mantenernos lejos de la plenitud de Dios. El rencor es la prisión invisible. El rencor es una cárcel que atrapa el alma sin que la persona se dé cuenta. No se construye de un momento a otro, sino con cada pensamiento de amargura, con cada recuerdo que sigue doliendo, con cada conversación donde el pasado se revive como si aún estuviera sucediendo. Es un peso que se arrastra, una sombra que oscurece la alegría y un obstáculo que impide recibir la paz de Dios. Aparentemente, es un mecanismo de defensa, una barrera que protege para evitar ser herido nuevamente. Pero en realidad es una prisión construida desde dentro, una trampa donde el único prisionero es quien guarda el resentimiento. El enemigo usa el rencor de forma silenciosa, disfrazándolo de justificación. Susurra mentiras que fortalecen la raíz de la amargura. Hace que el dolor se vea como una identidad, como si el daño que alguien causó definiera para siempre quién eres. No siempre se manifiesta con enojo explosivo. A veces aparece como frialdad, como indiferencia, como un distanciamiento emocional que se convierte en una barrera impenetrable. Puedes pensar que ya no te afecta, que esa persona ya no tiene poder sobre ti, pero si su recuerdo aún despierta emociones negativas, entonces el rencor sigue ahí, oculto, contaminando la manera en que percibes la vida y las relaciones. La falta de perdón se convierte en una cadena que nos une a la persona que nos hirió. Cada vez que revivimos lo sucedido, seguimos dándole poder sobre nuestra paz. Creemos que el rencor es una forma de mantener el control, pero en realidad es lo que nos mantiene atados al pasado. Mientras sigas guardando resentimiento, el daño sigue vivo dentro de ti, consumiéndote en lo más profundo de tu ser. No puedes avanzar, no puedes sanar completamente, porque el dolor sigue siendo una parte activa de tu presente. No importa cuánto tiempo haya pasado, si el rencor sigue en tu corazón, la herida sigue abierta. Jesús habló con claridad sobre el perdón porque sabe que el resentimiento endurece el corazón y nos aleja de la plenitud de su presencia.
En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14, dijo que si perdonamos a los que nos han ofendido, el Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no lo hacemos, tampoco recibiremos su perdón. Esto no significa que Dios nos castiga por no perdonar, sino que el rencor crea un bloqueo espiritual, impidiendo que recibamos la gracia y la paz que Él quiere derramar en nuestras vidas. No podemos estar llenos del amor de Dios cuando nuestro corazón está lleno de amargura. No podemos experimentar la verdadera libertad cuando seguimos aferrados a una herida que Él ya quiere sanar. El rencor es agotador. Consume la energía emocional, debilita el espíritu y se manifiesta incluso en la salud física. Las personas que guardan resentimiento a menudo sienten cansancio constante, ansiedad, falta de paz, insomnio y una sensación de vacío que nada parece llenar. La falta de perdón envenena desde dentro y no afecta solo a quien lo guarda, sino también a quienes lo rodean. Un corazón resentido no solo se cierra a la persona que causó la herida, sino que empieza a volverse desconfiado con todos. El miedo a ser herido de nuevo se convierte en un escudo que impide amar y ser amado. La persona no se da cuenta, pero el rencor se filtra en sus palabras, en sus gestos, en la manera en que responde a los demás. Sin notarlo, su vida entera empieza a girar en torno a una herida que nunca se cerró. Pero Dios no quiere que vivas prisionero de algo que ya pasó. El Espíritu Santo está listo para liberarte, para romper las cadenas que te han mantenido atado al dolor, para llenar el espacio que antes ocupaba la amargura con una paz que el mundo no puede dar. No importa cuánto tiempo hayas guardado resentimiento, no importa cuán profunda sea la herida, su poder es mayor. Hoy es el día de comenzar ese proceso, de reconocer que el rencor ha robado demasiado y que es momento de recuperar lo que perdiste. Pero antes de avanzar, hay algo que debes entender. Muchas veces creemos que ya hemos superado el dolor, cuando en realidad solo lo hemos reprimido, dejándolo escondido en lo más profundo del corazón. El siguiente paso es descubrir cómo el corazón herido se engaña a sí mismo para evitar enfrentar lo que aún necesita ser sanado. El engaño del corazón herido. El corazón tiene una manera sutil de engañarnos, de hacernos creer que estamos bien cuando en realidad seguimos atrapados en el mismo dolor. Nos convencemos de que ya lo superamos, de que lo que pasó no nos afecta, de que el tiempo ha borrado la herida. Decimos que ya no nos importa, que la persona que nos dañó ya no significa nada, que lo hemos dejado atrás. Pero cuando el recuerdo aparece, cuando el nombre de esa persona se menciona, cuando una situación similar se repite, el corazón traiciona con su reacción. Aparece la incomodidad, la molestia, la tristeza, la rabia contenida. Ahí está la prueba de que el dolor nunca se fue, solo se escondió en lo más profundo, esperando un momento para salir de nuevo. Muchas personas han aprendido a reprimir sus heridas, a guardarlas bajo capas de ocupaciones, de distracciones, de justificaciones que les permiten evitar enfrentarlas. Se sumergen en el trabajo, en el entretenimiento, en el ruido del día a día para no pensar en lo que duele. Creen que el problema ya no está ahí porque lograron ignorarlo, pero el rencor nunca desaparece solo porque se deja de hablar de él. Un corazón herido sin sanar es como una herida cubierta sin haber sido tratada. Por fuera puede verse cerrada, pero por dentro sigue infectada. Y tarde o temprano, esa infección se manifestará de alguna manera. El enemigo usa este autoengaño para mantenernos atrapados. Nos hace creer que ya no necesitamos sanar, que el perdón no es necesario, que hemos avanzado cuando en realidad seguimos anclados al mismo lugar. Nos susurra que ignorar es lo mismo que sanar, que el tiempo resolverá todo sin que tengamos que hacer nada.
Pero el tiempo por sí solo no sana. Lo que sana es la intervención de Dios en el corazón. El tiempo puede adormecer el dolor, pero solo el Espíritu Santo tiene el poder de erradicarlo por completo. El problema es que muchas personas prefieren seguir adelante sin enfrentar lo que les duele, porque enfrentar el dolor significa revivirlo por un momento. Y eso asusta. Abrir la herida, mirarla de frente, admitir que aún duele, que aún afecta, que aún pesa, requiere valentía. Pero es la única forma de ser realmente libre. Jesús no vino a darnos un alivio temporal, vino a traer libertad total. Y la libertad solo llega cuando el corazón está dispuesto a reconocer lo que necesita ser sanado. Dios no quiere que sigas caminando con una carga que no te corresponde. No quiere que sigas sonriendo por fuera mientras por dentro hay una tormenta. No quiere que sigas fingiendo que todo está bien cuando en las noches el recuerdo sigue pesando. El Espíritu Santo te conoce mejor que tú mismo, sabe lo que aún guardas en tu interior, lo que has callado, lo que te duele admitir. Y hoy te está llamando a reconocerlo, no para condenarte, sino para sanarte. No para hacerte revivir el dolor sin propósito, sino para arrancarlo de raíz y llenarte con su paz. El primer paso para recibir sanidad es la honestidad, no con los demás, sino contigo mismo y con Dios. Si aún duele, dilo. Si aún te afecta, admítelo. Si aún hay enojo, exprésalo en oración. Dios no necesita que finjas estar bien, necesita que te acerques a Él con un corazón dispuesto a ser restaurado. El Espíritu Santo es quien revela lo que hemos tratado de ignorar, quien expone las heridas que aún están abiertas, quien nos guía con amor a soltar lo que nos impide avanzar. Pero reconocer la herida es solo el inicio. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos la decisión de obedecer lo que Dios nos manda a hacer. Y el siguiente paso en este proceso de sanidad es entender que el perdón no es una sugerencia, es un mandato divino. El perdón, un mandato, no una opción. El perdón no es un sentimiento, no es algo que depende de cuánto daño nos hicieron o de si la otra persona se merece nuestra misericordia. No es una sugerencia que Dios nos da para vivir más tranquilos. Es un mandato claro y directo. Jesús no dijo, perdona si puedes, o perdona cuando sientas que es el momento adecuado. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14, dejó establecido que si perdonamos a los que nos ofendieron, Dios también nos perdonará. Pero si no lo hacemos, nuestro propio perdón quedará bloqueado. La falta de perdón es una barrera espiritual que impide que fluya la gracia de Dios en nuestra vida. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque el rencor endurece el corazón y nos aleja de la plenitud de su presencia. Un corazón lleno de resentimiento es un corazón cerrado, y cuando el corazón se cierra, el Espíritu Santo no puede obrar con libertad. El perdón no es para la otra persona, es para quien lo da. No libera a quien nos lastimó, nos libera a nosotros del peso de lo que nos hicieron. Muchas veces el problema es que queremos perdonar basándonos en lo que sentimos, pero si esperas a sentir que debes perdonar, nunca lo harás. El corazón humano por naturaleza busca justicia, busca revancha, busca que la otra persona sufra lo mismo que nosotros sufrimos. Pero Dios no nos llamó a vivir según nuestras emociones, nos llamó a vivir según su verdad. Y su verdad es que el perdón no es negociable. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, no significa que la persona que nos lastimó tenía razón, no significa que debemos volver a confiar ciegamente. Significa que decidimos soltar el peso de la ofensa, entregarlo en las manos de Dios y dejar que Él sea quien haga justicia. Dios ve lo que otros no vieron, conoce lo que otros no entendieron
y juzga con una justicia que es mucho más alta que la nuestra. Cuando decides perdonar, no estás minimizando lo que ocurrió. Estás dejando que sea Dios quien se encargue del asunto en su tiempo y a su manera. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesús estaba siendo crucificado, humillado, golpeado, traicionado. Estaba experimentando el máximo nivel de dolor físico y emocional. Y aún así, en medio de ese sufrimiento dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si alguien tenía derecho a guardar rencor, era él. Si alguien tenía la autoridad para clamar por justicia inmediata, era el Hijo de Dios. Pero en lugar de responder con condena, respondió con perdón. No porque los que lo crucificaron lo merecieran, sino porque él entendía que el perdón es la clave para la verdadera libertad. Cuando decides perdonar, estás declarando que ya no eres esclavo de lo que te hicieron. Estás cerrando la puerta al enemigo, impidiendo que el resentimiento siga contaminando tu vida. Estás permitiendo que Dios sane tu corazón y restaure lo que parecía imposible de restaurar. Perdonar no siempre cambia a la otra persona, pero siempre cambia a quien perdona. No es fácil, pero no tienes que hacerlo solo. El Espíritu Santo es quien te capacita para perdonar, quien te da la fuerza para soltar, quien obra en lo más profundo de tu corazón para transformar el dolor en testimonio. La clave está en permitirle a Él hacer su obra, en rendirse a su dirección y confiar en que, aunque hoy no parezca lógico, el perdón es el camino hacia la verdadera sanidad. Pero hay heridas que son tan profundas que parecen imposibles de sanar. Hay recuerdos que han dejado marcas tan fuertes que el corazón no sabe cómo soltarlos. El siguiente paso en este proceso es entender cómo el Espíritu Santo actúa de manera sobrenatural para sanar esas heridas y restaurar lo que el dolor intentó destruir. ¿Cómo el Espíritu Santo sana las heridas emocionales? El perdón es una decisión, pero la sanidad es un proceso. Hay heridas que han estado abiertas por años, marcando el corazón con cicatrices invisibles que afectan la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. Muchas personas intentan perdonar, pero el dolor sigue ahí. Han soltado la ofensa con sus palabras, pero en su interior aún sienten la herida viva como si nunca hubiera cerrado. Esto sucede porque la sanidad completa solo ocurre cuando el Espíritu Santo interviene de manera sobrenatural. El Espíritu Santo no solo es nuestro consolador, es nuestro sanador. No solo nos ayuda a sobrellevar el dolor, nos capacita para ser libres de él. Su obra en el corazón no es superficial, va hasta lo más profundo, donde las palabras humanas no pueden llegar. Él no ignora el sufrimiento ni nos dice que simplemente lo olvidemos. Nos guía en un proceso de restauración donde cada pedazo roto es reparado, cada pensamiento de amargura es transformado y cada emoción negativa es reemplazada por su paz. Hay heridas que han moldeado la identidad de las personas. Algunos han vivido con rechazo desde su infancia, otros han sido traicionados por quienes más amaban, otros han sufrido injusticias que marcaron su manera de ver la vida. El problema es que cuando una herida no se sana, comienza a definir la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Se convierte en un filtro a través del cual interpretamos cada experiencia nueva. Sin darnos cuenta, las decisiones que tomamos están influenciadas por el dolor del pasado. La desconfianza, el miedo, la inseguridad, la ira contenida, muchas veces son señales de heridas que nunca fueron tratadas. El Espíritu Santo no sana a la fuerza, lo hace cuando le permitimos entrar en esas áreas ocultas que hemos guardado por tanto tiempo. Hay personas que han bloqueado tanto su dolor que ni siquiera reconocen que siguen heridas.
Pero Dios no solo quiere que vivas sobreviviendo, quiere que vivas libre. Quiere restaurar lo que fue roto, redimir lo que parecía perdido y sanar lo que el enemigo intentó destruir. En el libro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, la Biblia dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Su deseo no es que sigas cargando el peso de lo que te hicieron, sino que experimentes una transformación real, donde lo que antes era dolor se convierta en un testimonio de su poder. Cuando el Espíritu Santo sana, el cambio es visible. No significa que el recuerdo desaparezca, significa que ya no duele. Lo que antes producía tristeza, ahora genera gratitud, porque Dios usó incluso el dolor para fortalecer tu fe. Lo que antes te ataba, ahora es un símbolo de la libertad que has recibido en Cristo. Su sanidad es tan profunda que incluso puedes llegar a mirar con compasión a quien te hirió, no porque haya estado bien lo que hizo, sino porque tu corazón ya no está esclavizado al daño que te causó. Para recibir esta sanidad es necesario abrir el corazón y rendir las heridas a Dios. Muchas personas piden a Dios que los sane, pero en su interior siguen aferradas al dolor, lo siguen usando como una barrera para protegerse, siguen recordándolo con resentimiento. Pero la sanidad no puede venir cuando el corazón sigue reteniendo la herida. Solo cuando decides entregarla completamente a Dios, sin condiciones, sin reservas, el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera que supera todo entendimiento. La sanidad que Dios trae no solo impacta el presente, también prepara el futuro. Un corazón sano es capaz de amar sin miedo, de confiar sin temor, de avanzar sin las cadenas del pasado. Pero hay un punto crucial en este proceso de sanidad que muchas veces se malinterpreta. Perdonar no significa necesariamente volver a confiar en quien te lastimó. Y entender esta diferencia es fundamental para caminar en libertad. Perdonar no significa volver a confiar. Uno de los mayores obstáculos para perdonar es la confusión entre el perdón y la restauración de la confianza. Muchas personas sienten que si perdonan, entonces deben volver a permitir en su vida a quien las lastimó. Creen que el perdón significa dar una nueva oportunidad sin condiciones, como si nada hubiera pasado. Pero perdonar no es lo mismo que confiar nuevamente. El perdón es un regalo que damos por obediencia a Dios. La confianza es algo que se construye con el tiempo y con hechos. Dios nos llama a perdonar sin reservas, pero no nos manda a exponernos nuevamente a una relación dañina o a seguir permitiendo que alguien nos lastime. Hay personas que han sido traicionadas repetidamente y sienten que deben seguir perdonando y volviendo a confiar como si el daño no hubiera ocurrido. Pero el amor no es ingenuo, y la Biblia nos enseña que debemos ser prudentes en nuestras relaciones. Jesús nos llamó a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. El perdón es inmediato, porque es una decisión espiritual. Es elegir soltar la carga del rencor y permitir que Dios sane el corazón. Pero la confianza es un proceso que toma tiempo y requiere evidencia de cambio. Si alguien te ha lastimado gravemente, no significa que debas volver a abrirle la puerta de tu vida de inmediato. Puedes perdonar a alguien sin volver a darle acceso a tu corazón. Puedes soltar el rencor sin restablecer la relación en los mismos términos de antes. Hay heridas que se dan en relaciones cercanas, en familias, en matrimonios, en amistades de años. En algunos casos, Dios obra restauración y permite que la confianza sea reconstruida, pero en otros, el perdón se da sin que la relación vuelva a ser la misma. No porque haya falta de amor, sino porque hay sabiduría en reconocer que algunas personas no están listas para cambiar y seguir exponiéndose a su daño solo prolongará el dolor.
En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, la Biblia dice que debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa cerrarlo, significa protegerlo. Si alguien demuestra con sus acciones que sigue siendo una persona que lastima, manipula o abusa, el perdón no nos obliga a seguir dándole acceso a nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía en este proceso. Hay relaciones que Él quiere restaurar completamente, pero hay otras que es necesario soltar. El problema es que muchas personas, por culpa o presión social, terminan volviendo a relaciones tóxicas porque creen que así demuestran que realmente han perdonado. Pero el verdadero perdón no se mide por cuánto vuelves a confiar en alguien, sino por cuánto dejas de cargar el peso de lo que te hicieron. El mayor ejemplo de esto lo dio Jesús. Cuando Judas lo traicionó, Jesús no guardó rencor, pero tampoco lo buscó después para darle otra oportunidad. Lo amó hasta el final, pero no permitió que su traición definiera su propósito. En cambio, Pedro también falló, pero su arrepentimiento fue genuino, y Jesús restauró la relación porque vio un cambio real en su corazón. Perdonar libera tu corazón, pero no significa que debas actuar como si nunca pasó nada. Dios te llama a ser libre del rencor, pero también a ser sabio en tus decisiones. Si alguien ha cambiado, con el tiempo y con hechos, podrá demostrar que es digno de confianza. Pero si sigue siendo la misma persona que daña y destruye, el perdón no significa que debas quedarte en ese ciclo de dolor. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a perdonar, también nos da discernimiento para saber cómo avanzar. Nos enseña a poner límites sin resentimiento, a amar sin permitir abuso, a soltar sin quedarnos atrapados en el pasado. Y cuando aprendemos a perdonar con sabiduría, descubrimos que el perdón trae consigo bendiciones sobrenaturales, porque abre puertas que el rencor había cerrado. Los beneficios sobrenaturales del perdón. El perdón no solo libera el corazón, también desata bendiciones que muchas veces han estado detenidas. El rencor es un obstáculo espiritual que bloquea la paz, impide la sanidad emocional y cierra puertas que Dios quiere abrir. Muchas personas oran por respuestas, piden dirección, buscan un cambio en su vida, pero siguen aferradas a heridas del pasado. No se dan cuenta de que el resentimiento no solo afecta sus emociones, también tiene un impacto directo en su relación con Dios. Cuando decidimos perdonar, algo sobrenatural sucede. La carga que parecía imposible de soltar desaparece, el alma se siente ligera, la mente se aclara y el Espíritu Santo comienza a fluir con más libertad. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesús nos enseña que cuando estemos orando, debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido para que nuestro Padre Celestial también nos perdone. No porque Dios nos guarde rencor, sino porque el perdón es la llave que desbloquea su gracia en nuestra vida. Uno de los mayores beneficios del perdón es la paz interior. El rencor consume, desgasta y mantiene a las personas en una batalla constante dentro de su propia mente. Perdonar no cambia el pasado, pero cambia la manera en que lo recordamos. Lo que antes generaba dolor y rabia, ahora se convierte en un testimonio de cómo Dios sanó lo que parecía imposible. La paz de Dios llena el espacio que antes ocupaba la amargura, y esa paz es algo que el mundo no puede dar. El perdón también trae sanidad física. La ciencia ha confirmado lo que la Biblia ha enseñado por siglos. El resentimiento afecta el cuerpo. Estrés, ansiedad, problemas del corazón, insomnio, dolores musculares, todos pueden ser síntomas de un alma cargada de rencor. Muchas enfermedades no tienen una causa física, sino emocional y espiritual. Pero cuando el corazón se libera, el cuerpo también lo siente. La sanidad que Dios quiere traer a tu vida no es solo espiritual, también es integral. Otro beneficio sobrenatural del perdón
es la restauración de relaciones. Cuando perdonas, no siempre significa que las cosas volverán a ser como antes, pero abre la puerta para que Dios haga su obra en esas conexiones. Hay familias que han sido divididas por años, matrimonios que han estado al borde de la ruptura, amistades destruidas por malentendidos. El perdón no solo trae paz personal, también tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido. Dios es un Dios de reconciliación, y cuando el corazón está dispuesto, Él puede unir lo que el enemigo intentó separar. El perdón también nos posiciona para recibir más de Dios. Un corazón lleno de resentimiento no puede recibir nuevas bendiciones porque sigue aferrado al dolor del pasado. Pero cuando decides soltar el rencor, es como abrir las manos para recibir lo que Dios ya tenía preparado para ti. Hay oraciones que no han sido respondidas porque el corazón sigue cargado, pero cuando el perdón se activa, los cielos se abren y la presencia de Dios se derrama con más poder. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a perdonar, también nos permite experimentar los beneficios de vivir sin cadenas. Un corazón libre del rencor es un corazón en el que Dios puede depositar su paz, su amor y su propósito. Perdonar no solo cambia lo que sentimos, cambia nuestro destino. Pero para que el perdón sea real, es necesario hacer una evaluación sincera. Muchas veces, el corazón guarda resentimiento sin que la persona lo note. Hay señales claras de que todavía hay heridas que necesitan ser sanadas, y reconocerlas es el siguiente paso en este proceso de libertad. Las señales de un corazón que necesita perdonar. Muchas personas viven con heridas abiertas sin darse cuenta. Han aprendido a funcionar con el dolor, han normalizado el resentimiento y han enterrado el pasado tan profundo que creen que ya no tiene poder sobre ellas. Pero el corazón herido siempre deja señales. La falta de perdón no es solo un pensamiento ocasional sobre lo que pasó, es un peso constante que influye en la manera en que reaccionamos, sentimos y vivimos. Una de las señales más evidentes de un corazón que necesita perdonar es la reacción emocional ante el recuerdo de la persona que causó el daño. Si al escuchar su nombre, al ver su rostro, o al recordar lo que hizo sientes enojo, tristeza profunda, frustración o incluso deseo de venganza, es una señal de que la herida sigue abierta. Un corazón sanado recuerda sin dolor, pero un corazón que necesita perdonar revive la herida cada vez que el recuerdo aparece. Otra señal es la constante necesidad de justificar el rencor. Frases como, no es rencor, es que no quiero volver a pasar por lo mismo, o no le deseo mal, pero tampoco quiero saber nada de esa persona, pueden ser una máscara que oculta la verdadera raíz del resentimiento. La falta de perdón se disfraza de prudencia, de distancia necesaria, de autoprotección, pero en realidad sigue siendo una cadena que impide vivir en libertad. El resentimiento también se manifiesta en la forma en que hablamos. Si constantemente mencionas lo que te hicieron, si sigues contando la historia con el mismo enojo, si encuentras maneras de recordar el daño en tus conversaciones, significa que la herida sigue viva. Las palabras reflejan lo que hay en el corazón. Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el dolor sigue saliendo a través de tus palabras, es porque aún está dentro de ti. Otra señal de que el perdón no ha sido completo es el deseo de que la otra persona sufra lo mismo que sufriste. Puede ser de forma sutil, esperando que algo le salga mal, sintiendo satisfacción cuando enfrenta una dificultad, o incluso pensando que lo que le pasa es justicia divina. Pero el corazón que ha perdonado ya no busca venganza, porque entiende que Dios es quien hace justicia a su manera y en su tiempo. Un alma libre no necesita ver a su ofensor pagar por lo que hizo, porque ha soltado el control de la situación y lo ha dejado en las manos de Dios.
El rencor también se manifiesta en la desconfianza generalizada. Una herida no sanada no solo afecta la relación con quien causó el daño, sino con otras personas que no tienen la culpa. Muchos han cerrado su corazón al amor, han levantado barreras en sus relaciones, han desarrollado una actitud defensiva con todos, no porque los demás los hayan herido, sino porque el dolor del pasado sigue controlando su presente. Un corazón que necesita perdonar es un corazón que se protege en exceso, que rechaza oportunidades de conexión por miedo a ser lastimado de nuevo. Incluso la relación con Dios se ve afectada por la falta de perdón. Un corazón lleno de resentimiento tiene dificultades para sentir la presencia de Dios, para orar con libertad, para recibir paz en medio de la adoración. No porque Dios se haya alejado, sino porque el resentimiento endurece el alma e impide que su amor fluya plenamente. Muchas personas buscan sentir a Dios, pero el peso del rencor crea una barrera invisible que las mantiene distantes de su presencia. El Espíritu Santo hoy te está revelando si hay algo en tu corazón que necesita ser sanado. No para condenarte, sino para liberarte. No para hacerte sentir mal, sino para mostrarte que hay una vida mejor esperándote cuando decides soltar el peso del pasado. Si alguna de estas señales resuena en ti, no ignores su voz. Es una invitación a recibir sanidad y a dar el siguiente paso en el proceso de libertad. Pero una de las razones por las que muchas personas no logran perdonar es porque la herida sigue doliendo. Quieren soltar el rencor, pero el dolor es real, profundo y constante. ¿Cómo se puede perdonar cuando la herida aún duele? Ese es el siguiente paso en este proceso de sanidad. ¿Cómo? Perdonar cuando la herida aún duele. El mayor desafío del perdón no es decidir hacerlo, sino hacerlo mientras el dolor sigue vivo. Muchas personas intentan perdonar, pero cada vez que recuerdan lo sucedido, el sentimiento de traición, abandono o injusticia vuelve con fuerza. El corazón quiere soltar, pero la herida sigue doliendo, recordando cada día que el daño fue real. ¿Cómo es posible perdonar cuando la marca del sufrimiento sigue presente? El error más común es pensar que el perdón debe venir después de la sanidad, como si primero debiéramos dejar de sentir dolor para entonces perdonar sin problemas. Pero en la Biblia, Dios nos muestra que el perdón no es el resultado de la sanidad, sino el inicio de ella. Si esperas a sentirte listo para perdonar, podrías pasar años o incluso toda la vida atrapado en el mismo sufrimiento. El perdón no es un sentimiento, es una decisión que abre la puerta para que Dios sane el corazón. Perdonar mientras la herida aún duele es un acto de fe. Significa decirle a Dios: no sé cómo soltar esto, pero elijo obedecerte. No entiendo cómo liberar a quien me lastimó, pero confío en que tú me ayudarás. Dios nunca nos pidió que perdonáramos con nuestras propias fuerzas. Sabe que hay heridas demasiado profundas, traiciones demasiado dolorosas, marcas demasiado intensas como para borrarlas de un día para otro. Por eso envió al Espíritu Santo para capacitarnos a hacer lo que humanamente parece imposible. Cuando eliges perdonar, aunque la herida aún duela, algo comienza a cambiar en el mundo espiritual. Tal vez no lo sientas de inmediato, pero cada vez que declaras perdón, cada vez que oras pidiendo la gracia de Dios para soltar el resentimiento, la herida comienza a perder poder sobre ti. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31, la Biblia nos dice que debemos despojarnos de toda amargura, enojo y malicia, y en su lugar ser bondadosos y misericordiosos, perdonando como Dios nos ha perdonado en Cristo. Esto significa que el perdón no es algo que depende de nosotros solos, sino que es un proceso donde Dios actúa en nuestro interior. Uno de los pasos más difíciles, pero más poderosos,
para perdonar mientras la herida aún duele es comenzar a orar por la persona que nos lastimó. No porque lo merezca, no porque haya cambiado, sino porque la oración es el arma más fuerte para romper el resentimiento. Jesús lo dejó claro en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 44, cuando dijo: «Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen». No es una sugerencia, es una estrategia de sanidad. Cuando oras por alguien que te lastimó, algo cambia dentro de ti. La oración no justifica el daño, pero impide que el dolor siga envenenando tu corazón. Al inicio, orar por quien te lastimó puede sentirse imposible. No tienes que empezar con grandes declaraciones de bendición. A veces, la única oración que puedes hacer es: «Dios, ayúdame a perdonar». Y eso es suficiente. El Espíritu Santo tomará esa disposición y comenzará a obrar en ti. Con el tiempo, tu oración cambiará. Un día, sin que te des cuenta, te sorprenderás pidiendo con sinceridad que Dios transforme a esa persona, que la sane, que la restaure. No porque minimices el daño que hizo, sino porque tu corazón ya no está atado al rencor. Perdonar mientras la herida aún duele no es olvidar, no es actuar como si nada hubiera pasado. Es elegir no dejar que el dolor defina tu vida. Es decidir que lo que alguien te hizo no tendrá el poder de determinar tu futuro. Es confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de todo lo que quedó pendiente. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a perdonar, también nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos fortalece cuando la herida parece demasiado grande, nos consuela cuando el pasado intenta volver a controlarnos, nos llena de una paz que el mundo no puede dar. Y una de las herramientas más poderosas en este proceso de sanidad es la oración. Sin ella, es imposible avanzar en el perdón. Es la oración la que cambia nuestro corazón y nos prepara para recibir la sanidad completa que Dios quiere darnos. El poder de la oración en el proceso de perdón. El perdón es imposible sin la intervención de Dios. Es un proceso espiritual, no solo emocional, y la única forma de avanzar en él es a través de la oración. Muchas personas intentan perdonar con su propia fuerza de voluntad, pero el dolor sigue presente. La herida no se cierra y el resentimiento se aferra con más fuerza. Esto sucede porque el perdón no es un acto humano, sino un acto divino. Perdonar requiere la gracia de Dios, y la gracia de Dios se activa a través de la oración. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia el corazón. No significa que de inmediato olvidarás el daño o que dejarás de sentir lo que sientes, pero cada vez que oras, algo se mueve en tu interior. Al principio puede parecer que no pasa nada, que sigues sintiendo lo mismo, que el peso sigue ahí. Pero la oración constante es como el agua sobre una piedra. Suaviza lo que antes parecía imposible de transformar. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos enseña que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto significa que cada vez que el dolor regrese, en lugar de aferrarnos a él, debemos presentarlo en oración. En lugar de alimentar el resentimiento, debemos entregárselo a Dios. En lugar de repetir la historia una y otra vez en nuestra mente, debemos repetirle a Dios que necesitamos su sanidad. Uno de los mayores obstáculos en el proceso de perdón es la idea de que primero debemos sentir que queremos perdonar, para luego orar por la persona que nos lastimó. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 44, Él nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos han hecho daño. No porque ellos lo merezcan, sino porque la oración es el arma que destruye las raíces del rencor.
No podemos orar sinceramente por alguien y seguir odiándolo al mismo tiempo. Con el tiempo, la oración reemplaza el resentimiento con compasión, la ira con paz y el dolor con sanidad. Al principio, orar por quien nos lastimó puede ser difícil. Tal vez lo único que puedas decir es: Dios, ayúdame a perdonar. Y eso es suficiente. No necesitas oraciones elaboradas, no necesitas fingir que no duele, solo necesitas abrir tu corazón a la obra del Espíritu Santo. Con el tiempo, tu oración cambiará. Un día, sin darte cuenta, estarás pidiendo por la restauración de esa persona, no porque justifiques lo que hizo, sino porque tu corazón ya ha sido sanado. La oración también nos protege del enemigo. El diablo sabe que el resentimiento es un arma poderosa para alejarnos de la presencia de Dios. Él quiere que el dolor nos defina, que vivamos atrapados en el pasado, que nuestras oraciones sean bloqueadas por la falta de perdón. Pero cada vez que oramos, rompemos sus planes. Cada vez que elegimos la oración en lugar del rencor, debilitamos su estrategia. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que incluso cuando no sabemos qué decir, cuando solo podemos llorar, cuando el dolor nos deja sin fuerzas, Él ora por nosotros. Orar no significa que de inmediato sentirás un cambio radical, pero con cada oración estarás dando un paso más hacia la libertad. Es un proceso donde poco a poco Dios va reemplazando el dolor con su paz, la amargura con su amor, la herida con su propósito. Si realmente quieres perdonar, si deseas sanar completamente, comienza a orar. Ora aunque no sientas nada, ora aunque parezca que no hay respuesta, ora hasta que tu corazón ya no esté atado a lo que te hicieron. El Espíritu Santo hará su obra, y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que la herida ha sanado. Pero no solo la Biblia nos habla del poder del perdón. Hay testimonios reales de personas que han sido completamente transformadas por la decisión de soltar el rencor. Historias de sanidad, restauración y milagros que solo fueron posibles cuando el corazón decidió perdonar. Testimonios bíblicos de libertad a través del perdón. La Biblia está llena de historias que muestran el poder transformador del perdón. Cada testimonio en las Escrituras revela cómo el acto de soltar el rencor, incluso en las situaciones más difíciles, desata la gloria de Dios y cambia destinos. El perdón no solo liberó a quienes lo dieron, sino que también fue el instrumento que Dios usó para cumplir sus planes. Uno de los testimonios más impactantes es el de José, el hijo de Jacob. Desde joven, José fue víctima de la envidia y traición de sus propios hermanos. Ellos lo vendieron como esclavo, destruyeron su relación con su padre y lo condenaron a una vida de sufrimiento. José pasó años de injusticia, fue acusado falsamente y encarcelado por un crimen que no cometió. Humanamente, tenía todas las razones para odiar a sus hermanos, para guardar resentimiento y buscar venganza cuando tuvo la oportunidad. Pero cuando el momento llegó, cuando Dios lo elevó a la posición más alta en Egipto después del faraón, cuando sus hermanos vinieron a él sin saber quién era, José eligió el perdón. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». No permitió que el dolor lo definiera. Entendió que Dios usó incluso la traición para cumplir su propósito. Su perdón no solo restauró su relación con su familia, sino que lo posicionó como un instrumento clave en los planes divinos. Otro testimonio poderoso
es el de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. En el libro de Hechos capítulo 7, versículo 60, mientras lo estaban apedreando por predicar el evangelio, en lugar de maldecir a sus agresores, levantó la voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sus últimas palabras no fueron de odio, sino de intercesión. No pidió justicia, pidió misericordia. En ese grupo de perseguidores estaba Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, el mayor evangelista de todos los tiempos. ¿Qué habría pasado si Esteban hubiera guardado rencor en su corazón? Su perdón abrió una puerta en el mundo espiritual que impactó generaciones enteras. La parábola del hijo pródigo, contada por Jesús en el libro de Lucas capítulo 15, también nos da un testimonio impresionante de perdón. El hijo menor tomó su herencia, desperdició todo en una vida desordenada y cuando lo perdió todo, decidió regresar a casa. Humanamente, su padre tenía razones para rechazarlo, para hacerle pagar por su desobediencia. Pero en cuanto lo vio a lo lejos, corrió hacia él y lo abrazó. No esperó explicaciones, no le exigió una disculpa, simplemente lo recibió con amor. El perdón del padre restauró la identidad del hijo, le devolvió su lugar en la casa y celebró su regreso con alegría. Jesús mismo nos dio el mayor testimonio de perdón en la cruz. Después de ser traicionado, azotado y crucificado injustamente, con su cuerpo destrozado y el dolor más intenso imaginable, aún tuvo la compasión de decir en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No esperó que se arrepintieran, no pidió venganza, ofreció el perdón aun cuando el daño estaba en su punto más alto. Ese perdón abrió la puerta a la salvación para toda la humanidad. Cada uno de estos testimonios bíblicos nos enseña que el perdón no es solo un acto personal, sino un puente hacia la restauración, la sanidad y los planes divinos. José fue promovido a gobernante, Esteban impactó a generaciones, el hijo pródigo fue restaurado y Jesús nos abrió la salvación con su amor incondicional. Si ellos pudieron perdonar en circunstancias extremas, ¿cuánto más Dios nos capacitará para hacerlo? El perdón no solo es una decisión personal, es un nuevo comienzo, una vida donde el pasado ya no tiene poder, donde la paz de Dios reina y donde el Espíritu Santo guía cada paso sin las cadenas del resentimiento. Ahora es momento de entender cómo se vive cuando el perdón ha transformado el corazón y la verdadera libertad se ha hecho realidad. Un nuevo comienzo es vivir en libertad. Perdonar no solo cierra una herida, también abre una puerta hacia una vida completamente nueva. Muchas personas creen que el perdón es solo un acto de soltar el pasado, pero en realidad es un paso hacia un futuro donde el rencor ya no tiene poder, donde la paz reemplaza la angustia y donde el Espíritu Santo puede obrar sin restricciones. El perdón no solo libera a la persona que ofendió, sino que transforma el alma de quien decide perdonar. Cuando el corazón ha sido sanado, la vida cambia de manera radical. La paz que antes parecía inalcanzable comienza a ser parte del día a día. Las oraciones fluyen con más claridad, la relación con Dios se profundiza y la alegría genuina reemplaza la amargura. Las personas que antes causaban dolor ya no tienen influencia sobre las emociones, porque el corazón ya no está atado a lo que hicieron. El pasado deja de ser un obstáculo y se convierte en un testimonio de la gracia de Dios. Vivir en libertad después de perdonar significa que los pensamientos dejan de estar dominados por lo que pasó. La mente ya no se desgasta imaginando escenarios donde todo hubiera sido diferente. Ya no se pierden noches de sueño pensando en lo injusto de la situación. La venganza deja de ser una opción,
porque el corazón ha entendido que Dios es quien hace justicia en su tiempo y a su manera. Cuando alguien ha perdonado de verdad, su forma de relacionarse con los demás cambia. La confianza en Dios se fortalece y la amargura que antes contaminaba las relaciones desaparece. Un corazón libre ya no ve a los demás con desconfianza, ya no espera lo peor, ya no está atrapado en el miedo a ser lastimado de nuevo. La sanidad emocional permite amar sin reservas, perdonar con más rapidez y caminar sin las cadenas del pasado. El perdón también abre puertas que antes estaban cerradas. Hay personas que han pasado años sin experimentar un verdadero crecimiento espiritual, porque la falta de perdón bloqueaba su conexión con Dios. Pero cuando el perdón se activa, la presencia del Espíritu Santo se derrama con más fuerza. Las oraciones comienzan a ser respondidas, la Biblia se vuelve más viva, la relación con Dios se llena de una profundidad que antes no existía. El testimonio de una persona que ha perdonado es poderoso, transmite paz, inspira a otros y se convierte en un reflejo del amor de Dios. Es imposible esconder el cambio cuando el rencor ya no tiene espacio en el corazón. El rostro se ilumina, las palabras se vuelven más suaves, el alma se llena de una ligereza que solo viene de la presencia de Dios. Vivir en libertad, después de perdonar, no significa que nunca más habrá pruebas. Pueden venir nuevos conflictos, nuevas heridas, pero el corazón ya ha aprendido el camino de la sanidad. Ya no hay necesidad de guardar resentimiento, porque ahora se entiende que el perdón es una decisión diaria que nos mantiene en la paz de Dios. El Espíritu Santo está llamando a un nuevo comienzo, un tiempo donde el pasado ya no pesa, donde la presencia de Dios llena cada rincón del alma y donde la vida se vive con la plenitud que solo Él puede dar. Perdonar no es solo soltar algo, es recibir algo aún más grande, la libertad total en Cristo. Ahora es el momento de sellar este proceso con un acto de fe. No basta con entenderlo, no basta con saberlo. Ahora es el momento de entregarlo todo a Dios en oración, de permitir que su Espíritu complete la obra y de declarar con el corazón que el pasado ya no tiene poder. El Espíritu Santo te ha guiado en este proceso, revelándote la verdad sobre el perdón y mostrándote que la libertad que tanto has buscado está al alcance de tu decisión. Hoy tienes dos caminos: seguir cargando el peso del pasado o entregárselo completamente a Dios y recibir la paz que solo Él puede dar. No es una decisión basada en sentimientos, es un acto de fe, una rendición total a la obra de sanidad que el Espíritu Santo quiere hacer en tu corazón. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que viene. No borra el pasado, pero rompe su influencia sobre tu vida. No justifica lo que te hicieron, pero te libera para que puedas avanzar sin cadenas. Cuando decides perdonar, estás renunciando a ser prisionero de un dolor que ya no tiene derecho a definirte. Dios quiere darte un nuevo comienzo, una vida donde el resentimiento ya no controle tus emociones, donde la paz no dependa de lo que hicieron o dejaron de hacer los demás, sino de la presencia constante del Espíritu Santo en ti. Hoy es el momento de dar ese paso. No mañana, no en unas semanas, no cuando sientas que estás listo. Dios te ha hablado, ha puesto claridad en tu corazón, ha expuesto lo que aún te mantenía atado. Ahora te toca a ti decidir. Puedes seguir viviendo con las mismas cargas, con el mismo dolor, con la misma herida abierta, o puedes soltarlo ahora mismo, aquí donde estás, con una oración sincera que transforme tu vida. Cierra tus ojos, respira profundo y entrégale todo a Dios. Dile con todo tu corazón: Señor, hoy elijo perdonar, no porque sea fácil, no porque la otra persona lo merezca, sino porque quiero ser libre. Te entrego este dolor, esta herida, esta carga que ya no quiero llevar.
Espíritu Santo, sana mi corazón, reemplaza la amargura con tu paz, llena cada espacio con tu amor. Desde hoy, el pasado ya no tiene poder sobre mí. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, algo ha comenzado a cambiar en ti. Puede que el proceso de sanidad tome tiempo, pero cada día notarás que la herida tiene menos poder, que el resentimiento pierde fuerza, que la paz de Dios llena más y más tu corazón. El Espíritu Santo seguirá obrando en ti, guiándote, fortaleciéndote, llevándote a nuevas dimensiones de su amor. No guardes este mensaje solo para ti. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida, que necesitan saber que el perdón es posible, que la libertad es real. Comparte esta verdad con otros. Deja en los comentarios lo que Dios ha hecho en ti y sigue caminando en la plenitud de su gracia. Dios ha comenzado una obra en tu vida y lo que viene será aún más grande. La sanidad ha empezado, la libertad es tuya y el Espíritu Santo te llevará a un nivel de paz y restauración que nunca imaginaste. Hoy has cerrado un capítulo de dolor y has abierto un nuevo camino de victoria. Desde este momento, eres libre.